Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Piel en Sintonía y hoy vamos a hablar de algo que le toca a muchísima gente y le interpela a mucha gente, que son los alisados de pelo. ¿Qué experiencia tenemos? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué les preguntan en el consultorio? Vamos a ver de qué se trata y un poquito más. Y les voy a preguntar acá antes, ¿quién de ustedes se hizo alisado? Yo levanto la mano primera, yo me hice muchos alisados. Yo me hice una vez sola porque quedo así con el pelo llovido. Como Muy babé. tipo, ¿cómo se llamaba ese personaje de Gasalla que tenía el pelo así? Soledad Solar. ¿Qué vamos a hacer? Yo me hice solo de flequillo en una época que tenía flequillo y fue debut y despedida. Y siempre fue una lucha porque Eso se reduce en un tiempo, como flequillo liso y el rulo. rulo. Imagínate este rulo y el flequillo así ¿Por tipo qué nos cortina. dejaban hacer eso? Era fuerte. Yo me hice una sola vez también porque me iba al Caribe, que había mucha humedad, entonces me hice flequillo y acá. Claro, el tema en el Caribe espectacular, quedaba lacio, todo. Ahora, cuando estaba en Buenos Aires, chicas, era una cosa así inmanejable. Entonces estuve tipo 3 meses con horquillas, nunca más. Pero bueno, sí, es muy común. Bueno, pero y claro, los pacientes. el concepto es que es muy común. Y todos los que conocemos No, y se para mí hay piden. dos cosas que pasan. Una es que los rulos hasta hace poco nunca estuvieron de moda. O sea, siempre garpó tener el pelo lacio. No, Acá excepto las- cuando mi mamá era joven, se usaba, se hacían Bueno, la sí, permanente. sí, La claro, permanente. es verdad. A los 11 años me hizo una tía la permanente, no Dios les puedo mío. mostrar las fotos. No se las puedo mostrar porque, es más, creo que si alguna vez cumplo años y me hacen un video de fotos, les pido por favor que nadie ponga las fotos mías con la permanente. Pero por eso, así que estuvieron de moda alguna vez. Digo, por un lado, bueno, pero hace muchos años Sí, que no están de moda. mucho Yo cuando digo. era chica, mis amigas se planchaban con la plancha, chicas. O sea, Esa sí, yo. con diario y la plancha, con La papel y la toca, plancha. ¿quién nos hizo la toca? Ahí está. No, yo no hice toca, nada. Y la plancha. Sí, No, yo cuando yo iba no. a bailar, lo que Eso pasa es que habla la de toca era antigüedad. mucho. Sí, nuestra, Vero. obvio. No, y después ahora además me parece que se suma a que el rulo, bueno, ahora por ahí se está más de moda, entre comillas, o digamos, está más permitido, pero se suma como la enfermedad de no tener frizz, ¿no? O sea, como el frizz es malo. O sea, De no tener nada, de no Sí. tener frizz, de no tener poros en la cara, de no tener nada. Sí, Bueno, pero Nada, nos vamos de impecable. tema. Pero el frizz lo vamos Sí. a hablar en otro Sí, capítulo, dale. porque nos vamos a meter en de qué están hechos estos alisados, qué productos se usan. Y lo que se está usando es el formol. Al día de hoy es el único producto que lo que hace es romper puentes que unen proteínas del pelo. El pelo son básicamente proteínas. Se rompen las estructuras que están adentro de la fibra capilar, puentecitos que unen esta fibra, las rompe y eso hace que el pelo que estaba con esas uniones como más torcidito cae y queda lacio. Y a la vez cierra muchísimo la cutícula. Entonces, bueno, eso da ese aspecto de que el tratamiento se termina de hacer y está brillante, pero espectacular. Y uno dice, ay, me lo dejó más sano. Y no. Ese es básicamente el formol, es el más fuerte y es el que más dura y es el que más rompe la fibra capilar. Y después tenemos derivados, que ya los vamos a ir nombrando o viendo más adelante con algunos nombres camuflados, que son menos potentes, dañan un poco menos el pelo, pero que no dejan de ser dañinos. yo quiero hacer una pregunta. ¿Existe alisado sin nada de formol? No, lo que pasa es que tenemos estos derivados. Claro, porque viste que es lo que venden. Ah, me hice un alisado La sin queratina, formol. la Sí. queratina. Y en La gracia y un olor a queratina. El botox. Vos me Claro. nombraste otro. No, te dicen la queratina, te dicen el botox de pelo, esas son los más comunes y sabemos que tienen. No, a mí me sorprendió que en una peluquería promocionaban uno de células madres, apto para embarazadas, y entonces tenía un ácido. Y yo me fijé y claro, cuando entra en contacto con el calor, deriva formaldehído. Entonces, Sí, sí. todo lo que alisa, todo lo que Tiene que romper eso que contó Marian y para eso formol. Tiene, Sería el entonces- concepto. ¿Y por qué no contamos cuáles son los daños del formol, no? O sea, ¿por qué no formol? Claro, más allá de que Más allá daña del la daño en el estructura del pelo. pelo, causa algo más y sí, hoy está comprobadísimo que está relacionado a largo plazo con el cáncer de ovario, el cáncer de mama y lo último que se relaciona en la mujer, el cáncer de útero. Así que bueno, estos derivados, montón. miedo también con el tema de las embarazadas. Porque es verdad, son derivados, son menos potentes. Al tomar el calor con la planchita o el secador de pelo, se activan en Se formol. activan y uno lo que hace es principalmente, no es inhalatorio. También, Sí. sí. Así Y que no con- solamente para el que se lo hace, sino también el peligro para las Para el que lo sí, hacen, ¿no? Que a están todo el veces- tiempo expuestos. No, y también cuando yo he ido a la peluquería a cortarme el pelo y al lado estaban haciendo alisados. Ah, el con olor es tremendo. vaho, Sí, el sí, humo, y sí, vos sí. decís, ¿por qué Y con yo la tengo máscara un de humo? ellos y vos al lado Claro, así. ¿y yo por qué tengo que estar aspirando esto? ¿Se acuerdan cuando arrancaron que era el Formol Power? Sí, lo hacían sí. en lugares A mí yo me acuerdo ventilados, cuando me con hice lo del barbijos, flequillo, ¿se No, no, te acuerdan? lloraban, Sí, te eso, lloran te los caen ojos, las es lágrimas. un Eso Y, sí. pero hoy en día lo Sí, hacen en las súper peluquerías irritante. y vos ya entras y ya ves Sí, todo el vaho hay ahí. como una humareda, es verdad. Y no está bueno. Y además, más allá del cáncer, que es obviamente súper importante y riesgoso, pero desde las dermatitis que da el contacto también, ¿no? En los alisados vienen como con caspa, no es caspa, es una dermatitis de
contacto, que la piel, cuando les tocan el cuero cabelludo, viene toda la piel Yo no voy a descamada. contar quién, pero alguien muy cercano a mí, voy a tratar de proteger las identidades. Se hacía alisados con formol muy seguido. Y un día se levantó y se le empezó a caer así, tipo Claro. mechones. O sea, porque además por ahí no eran tan cuidadosos con el producto y me parece que le tocaban mucho el Claro, cuero el cabelludo. producto no te tenía que Una tocar, placa pero te toca. alopésica así. Bueno, y eso Después- además, ¿no? Después les cuento quién. No, Vamos a ver el chisme. ahora. No, además, lógicamente, de estos riesgos de cáncer, de dermatitis de contacto, el daño a la fibra capilar, ¿no? Una fibra capilar que se va a romper con más facilidad. Si además le agregaste alguna planchita cada tanto, un secador mal pasado o algo, O es un pelo que se decoloración. empieza... O decoloración. Ahí ya es un pelo que se Es empieza a una cortar. suma de daños tremendo. Sí, Y de hecho tam- en las peluquerías, buenos peluqueros, cuando se dan cuenta que tienen alisados hechos y vienen a hacerse la decoloración, una buena técnica es agarrar un pedacito de pelo y hacerle El decolorante. el decolorante, no me sale el nombre igual. Agua oxigenada, Agua oxigenada, sí. con papel aluminio y se lo dejan un rato. Y después cuando lo hacen con el papel aluminio así, track, Se y sale sacan el cacho de mechón pelo, de sí. pelo y es como que Terrible. le dicen, no te lo voy a hacer en toda la cabeza. Exacto. Y lo que va pasando también cuando se hacen alisados, pues quizás una vez, no pasa nada, pero tener en cuenta como esto que se va estirando la fibra y demás, con los siguientes alisados, llega un momento que esa fibra ya no se puede Sí, estirar estirar más. más y se va cortando. Entonces fíjense que van teniendo pelos en diferentes niveles porque se va como cortando el pelo. Entonces que también es algo, muchos te dicen, no, porque mira cómo tengo. Y bueno, y tiene que ver con Tiene eso. que ver con eso. Sí, sí, tal sí. cual. Yo una de las consultas que más no quiero que se les caiga mal a mis pacientes, pero es como que me molesta un poco, sí, esto que me dicen, quiero que se me deje caer el pelo, pero no me voy a dejar de hacer alisados. Quiero no tener que es acné, una- pero no quiero dejar de comer chocolate y media luna. No quiero dejar de fumar, pero no quiero tomar la medicación. Es como esas cosas un poco incongruentes. Sí, son contradictorias totales. Claro, el otro día una paciente me decía, pero me compro todo lo más caro como para hacer un equilibrio. Es que no, a la larga, o sea, ni siquiera lo más caro te va a prevenir o mejorar eso que rompió el formol. O sea, eso es irrecuperable. Y Exacto. paren, lo que les quería preguntar es la relación entre formol y alopecia más allá del contacto. O sea, ¿hay relación, o sea, o no? ¿Caída de pelo? No. Si no tienes contacto, no. No, no tendría por qué haber relación si no tiene contacto con... Ok, con el cuero cabelludo. No está reportado que genera fluido telógeno ni alopecia areata tampoco. Hay un pequeño fluvio, lo que hace es los pelos que están por entrar en la fase de caída, como que lo acelera por el daño que les produce. Y hay reportes de casos que a veces cambia la configuración un poco del pelo. El pelo que nace nuevo, si te haces muy seguido y con poco tiempo de recuperación, porque el pelo que va creciendo es muy poquito, se habla de que se podría llegar a dañar el folículo. O si el pelo venía muy ondulado, nacer más crespo, o sea, como que puede cambiar el Claro, pero tipo de estamos- pelo. del pelo. Estamos Sí. hablando ahí de supuestamente técnica mal aplicada porque siempre deben respetar, pero bueno, no hay manera, se Es toca el cuero difícil, cabelludo. claro, sí. es re difícil. Y Romy, a vos, nuestra dermatopediatra, ¿te lo piden los adolescentes? Me las preguntan, niñas? a ver, la clásica es la adolescente y la madre discutiendo adelante mío. Ella se quiere hacer el alisado y yo le digo que no se lo haga. Bueno, y así, pero sí, cada vez todas estas cosas, yo Cada creo vez que más. muy relacionado con el uso de las redes sociales, hay más y más a edades más tempranas. Bueno, en conclusión, sabemos que es un método que deberíamos tratar de evitar lo más posible. Además, algo que no dije, la que está acostumbrada a hacérselo es como que se lo hace, pero nosotras por ahí que vemos y vemos, queda totalmente ficticio. Es el lacio, no es un lacio no, natural. obvio. Viste que queda ese lacio como tac. Sí, como una ¿Cuál ves? cortina O que como cae. tink, que vos decías recién que quedó como... Sí, bueno, a mí me quedó cortina. No, y el que tiene el pelo graso se engrasa mucho más. Sí, eso El es que real. tiene alisados no le tira ni 24 horas. El que tiene habitualmente grasitud porque- se engrasa porque pasa muchísimo. por la Luego, cutícula. como que se chorrea Sí, más, digamos, sí. con el Entonces, bueno, ondulado es como que... y cuando empieza a crecer, muchas veces tampoco les gusta porque tienen ese lacio pronunciado Y y, se el marca, arriba empieza, rulo, claro, el entonces rulo, empieza- sí. Se marca mucho Pero la bueno, diferencia. Para, ¿Cómo yo es el quiero... dicho? Pan para hoy, hambre para mañana. Ahí está, vamos. Muy bien. Aprendiendo Me dichos. salía Me gustó. No, yo lo que te quiero preguntar, para dejarlo por ahí para charlar en otro momento, es esto. O sea, frente al adolescente que viene y me pregunta, riesgo-beneficio por ahí, que se haga nunca el alisado, alguna vez, la planchita, como, porque es difícil a veces. Tenés un hijo adolescente que se quiere alisar o planchar el pelo. Consejos para el adolescente que sí o sí se lo quisiera hacer. Hasta para la gente grande, Sí, sí, obvio, tal sí, cual. total. Pero eso lo vamos a charlar en otro momento, Dale. me parece. Vamos a dejar acá todos los derivados del formol para que por ahí los puedan Claro. encontrar. Es difícil corroborarlo en una peluquería si realmente te están usando un derivado o no. No sé, porque que te muestren el envase y te digan, esto es Escucha, y el que esto. se lo quiere hacer,
¿Cada cuánto poner? A ver. Cada nunca. Cada nunca. Pero no hay un consejo para. Me lo voy a hacer igual. Decime qué puedo hacer para que sea lo menos grave posible. Es que en eso lamentablemente no. Y yo lo que vos decís, yo lo pedí. Aguante los rulos. Este células madre, Claro. le dije, tráemelo y leí todo. ¿Y cómo sabes si es el producto que está dentro o no? Bueno, ahí ya es. Bueno, Es un montón. eso es una Sí, cuestión de fe. sí. Aunque sea, viste, yo pedí tráemelo y bueno, Pero, lo leí. claro, Capaz que te traen una. Leí Pero si adentro hay otro producto. Bueno, eso es otra cosa. Ya eso, bueno, pero que te eso ya cambien es el una envase. estafa. Bueno. Eso ya es una estafa. No, sí, leí el principio activo y bueno, nada, fui a investigar Y y, era un con el derivado. calor. No, el principio activo no, pero con el calor Se activaba y una hacía un forma. derivado. Entonces, bueno, saber que nos están poniendo en el pelo. Bueno, este es un capítulo a favor de las rulientas. Sí, aprovechemos que Vamos se a está los poniendo de rulos. moda, aprovechemos que hay un montón de productos para los rulos que antes no habían, que hay un montón de herramientas, así que nada, es un poco de charlar la aceptación y trabajarla, que eso es personal de cada uno. Bueno, nos vemos entonces en otro episodio de Piel en Sintonía. No se olviden de suscribirse. Hasta luego. Chau, chau.